Listo. Ok, bueno, Andrea, bienvenida a la clase de Historia Universal. Hoy estaremos hablando sobre lo que fue para continuar lo de la clase pasada, que era Ujú. sobre las invasiones bárbaras y pues que originó la caída del Imperio Romano de Occidente. Vamos a conocer uno de esos grupos que eran los francos, que está dentro del contenido de la Ok. asignatura y lo que posteriormente se estableció como el Imperio Carolingio de Carlos Magno, ¿no? Entonces, iniciamos hablando un poco en el contexto que se desenvuelve este hecho histórico o estos hechos históricos, porque bueno, ocurren varios acontecimientos importantes. Nos situamos igual o seguimos situándonos en la Edad Media, específicamente en lo que sería el siglo 8 y el siglo 9, 10 aproximadamente. Y como ya te dije, bueno, Europa. Historia Universal trabajamos lo que es Europa. Entonces, bueno, nos situamos en este contexto histórico, Edad Media y Europa, específicamente en lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica y Alemania, que es donde ocurren estos hechos dentro de lo que son el surgimiento de este pueblo, los francos y el imperio de Carlos Magno. Bueno, primero debemos decir que durante lo que fue la caída del imperio romano, los francos estaban ya situados. En la clase pasada habíamos comentado que muchas de estas invasiones que se dieron al imperio romano, algunas fueron pactadas, algunos fueron acuerdos. Y dentro de esos acuerdos, algunos de los que lograron pactar, quedarse dentro de las fronteras del Imperio Romano, fueron los francos. Entonces ellos habían pactado quedarse allí dentro de las fronteras de este imperio y asentarse específicamente en la región del Rin, que posteriormente pues van a extenderse o expandirse hacia otras zonas como Gala, que es actualmente Francia. Entonces, ellos pactan este acuerdo, pero cuando el Imperio Romano se debilita y se produce lo que fue la caída de este Imperio Romano, pues aprovechan la debilidad del imperio y van a crear un reino o van a fortalecer su reino, el reino de la dinastía merovingia. Este reinado, o sí, bueno, este reinado que estaba ahí dentro de las fronteras del imperio, va a aprovechar la debilidad que tenía ya el imperio y su posterior caída para ellos fortalecerse como reinado. Aprovechan estas debilidades, conforman su reinado y van a aprovechar también la influencia de la Iglesia Católica, porque bueno, en este momento, siglo Edad Media, la Iglesia Católica jugaba un papel muy importante en lo que era toma de decisiones, en el establecimiento de reyes, de emperadores. Era como la máxima autoridad en ese momento y bueno, como existía también la concepción de que el Papa era una representación de Dios en la tierra, entonces pues era una autoridad suprema. Lo que decía el Papa, pues eso era ley. Entonces aprovechan esto, la influencia que van a tener con la Iglesia Católica para también fortalecer la creación de este reino. Pero dentro del reino, como todo, se va debilitando por fracturas internas que tiene el reino dentro de la dinastía. En este momento, allí cuando uno revisa la historia, dice, pero como unos mayordomos, si lo revisamos desde la actualidad, como unos mayordomos logran ser reyes
Era como que, es como que un poco ilógico, ¿no? Si no tenemos claro qué funciones cumplían esos mayordomos. Normalmente los reyes se dedicaban a, vamos a decir, a la vagancia y no cumplían funciones reales en cuanto a lo que era el orden, el establecimiento del orden y también el control total, la toma de decisiones sobre su reinado o su reino, perdón. Entonces allí surge la figura de los mayordomos, que eran los que se encargaban de tener en orden el reinado. Y en este caso, el mayordomo que va a tomar el control de el reinado en los francos o el reinado dirigido por los francos durante la dinastía merovingia va a ser Carlos Martel o Carlos Martillo, también se le conocía así como Carlos Martillo. Hay como un momento de debilidad dentro de esta dinastía, por no, ellos ven como que existe la posibilidad de que él pueda tomar el control y pues la toma. En ese momento, él juega un papel muy importante porque allí se vincula con la Iglesia Católica. Allí la Iglesia Católica empieza a jugar un papel importante dentro de la conformación de lo que posteriormente va a ser el imperio de Carlos Magno. Y va a ser que él le ofrece en el año 1732 para frenar todo lo que era la expansión del Islam por Europa Occidental, se ofrece a la Iglesia Católica para frenar toda la expansión del Islam en Europa. Y bueno, la Iglesia apoya obviamente porque ¿en qué se carga? Bueno, de defender y todo lo que era los territorios o los terrenos que tenía en ese momento bajo jurisdicción de la Iglesia Católica, y con esto representaba también defender la cristiandad, defender los principios, todo lo que representaba la Iglesia Católica como institución en ese momento. Entonces, gracias a esto, al que él detiene la expansión del Islam hacia esta zona de Europa Occidental, obtiene el apoyo de la Iglesia. Al obtener el apoyo de la Iglesia, en esta zona, pues se va a convertir en el primer rey del reinado de los francos, este mayordomo. Y a su vez va a sentar como que el origen para lo que posteriormente se conforma como el reino de Carlos Magno. Bueno, después otro personaje importante dentro de lo que es la conformación de esta dinastía y de este reinado va a ser otro personaje que se llama Pepino el Breve, que aprovechando también ¿cómo te explico? Como aprovechándose de hacerle o brindarle apoyo a la Iglesia Católica, va a ser coronado por el Papa como rey de los francos. Y se encarga, aquí también él sigue el mismo ejemplo de Carlos Martillo o Carlos Marte, apoyando a la iglesia en lo que era frenar un poco en Europa Occidental la expansión del Islam. Entonces se va a enfrentar a los lombardos para frenar también los ataques que se le estaba haciendo a lo que era por parte de los lombardos a la Iglesia Católica, y frena un poco esto, frena el Islam, la expansión del Islam, y en respuesta al apoyo que le ha brindado él como rey de los francos, la Iglesia Católica pues le brinda total apoyo
y se convierte en un líder muy importante que van a lograr, ellos logran dominar los francos, lo que son los territorios de Bélgica, que hoy conocemos como Bélgica, Francia, Suiza, y una parte, no todas, pero sí una parte del territorio alemán. Los francos, como habíamos comentado, eran de origen germánico, pero dentro de la conformación de este reino de los francos, vamos a tener también otro elemento importante que va a ser la expansión de tres bases culturales que son importantes porque van a configurar la base cultural de esta región, ¿no? O de sí, de esta región, que va a ser la tradicional cristiana, la cultura cristiana, la cultura romana y la cultura alemana. Entonces, los francos, lo que fue el reinado de los francos, se va a sustentar en cimientos culturales basados en tres culturas, en tres pueblos. Bueno, los cristianos también son parte de un pueblo porque, bueno, representan todo lo que era el poderío y la expansión también del cristianismo en lo que fue y la hegemonía de la Iglesia Católica. Pero entonces este pueblo, este reinado, se va a sustentar dentro de esas tres eh, características culturales importantes. Y bueno, eso le da mucho más poder de expansión porque tenían el apoyo total de la Iglesia Católica, porque bueno, los veían como unos aliados, que siempre que la Iglesia Católica estaba como que en problemas, algún papa estaba en problemas por la expansión del Islam o porque algunos otros pueblos de la región querían atacar a la Iglesia Católica o saquear algunas iglesias, algunos pueblos cercanos también a las iglesias. Ellos, cuando los papas los llamaban, sobre todo a este rey conocido como Pepino el Breve, y que posteriormente también uno de los hijos, bueno, él va a tener dos hijos, que va a ser uno de ellos, Carlos Magno, y el otro también se llamaba Carlos. Entonces siguen como con esa tradición y con esa, ¿cómo podríamos decirlo? Como esa estrategia, porque siento que fue una estrategia que utilizaron los francos para poder tener el control de Europa Occidental y tener el aval de la Iglesia Católica, porque bueno, eran aliados, se habían constituido los francos con la Iglesia Católica como habían conformado una alianza donde bueno, la Iglesia los autorizaba, le daba autonomía y poder o nombraba, como nombraron posteriormente a Carlos Magno como emperador del Imperio Romano de Occidente. Entonces, este nombramiento representó también, podríamos decirlo, como eh, una especie de, representaba como peligro, como riesgo para lo que era el Imperio Romano de Oriente, que aún se mantenía durante esta Edad Media y representaba también la expansión del imperio de Carlos Magno hacia ese oriente. Otras cosas importantes que va a reflejar todo lo que fue el reino de los francos, bueno, el papa que nombra a Carlos Magno, que era hijo de Pepino el Breve,
va a ser el Papa León III y lo nombra en el año 1774. Y bueno, otras cosas como te comentaba que estaban presentes dentro de la expansión del Islam, bueno, perdón, dentro de la expansión del reino de los francos, va a ser todo lo que hizo Carlos Magno para mantenerse en el poder. Así como la iglesia lo apoyaba, él también se dio cuenta cuando ya había logrado tener un vasto territorio y había logrado también tener poder, ser el hombre más poderoso de Europa. Empezó a ver que debía él controlar principalmente dentro de su reinado a personas que estaban en la nobleza, como los condes y los marqués. ¿Por qué? Bueno, porque él pensaba que debía controlar a estas personas para poder seguir manteniendo el control. También va a controlar a los representantes de la Iglesia Católica porque buscaba que se enseñara dentro de la Iglesia Católica o se hablara dentro de la Iglesia Católica todo lo que era cierto, lo que era verdad, que ellos consideraban en ese momento que era verdad, y que no se hablara sobre cosas negativas, cosas que pudieran eh, quizás poner en contra a los ciudadanos en ese momento, en contra del rey, ¿no? Que era él. Entonces, busca de crear controles y controlar dentro de la nobleza a los condes y también a los marqueses que estaban bajo sus órdenes. Y en el clero, bueno, iba a controlar a algunos sacerdotes o algunos representantes de la Iglesia Católica buscando preservar su hegemonía en Europa Occidental y continuar con la expansión territorial que ya él venía realizando. Durante este periodo de la Edad Media se profundiza lo que es la idea del feudalismo. Se va a profundizar las bases del feudalismo con estos controles que él va a establecer, pero también dentro de las cosas positivas que se hacen es que va a abogar mucho por la cultura, por elementos culturales, por la enseñanza, va a abogar mucho también porque se respete un poco estas culturas que formaban parte del reino, que habíamos comentado que era la Iglesia Católica, todas las creencias vinculadas al cristianismo, eh, las creencias vinculadas al Imperio Romano y las creencias vinculadas a su origen, que eran los pueblos germánicos. Entonces, en ese aspecto, pues logra grandes avances dentro de su reinado. De hecho, se le conoce como el inicio del Renacimiento por todo lo que se logra hacer en esta parte de Europa. No sé si tienes preguntas, dudas, comentarios. Bueno, yo sí tengo una duda que es sobre los francos. Ajá. Este, según las invasiones bárbaras, habían varios grupos que eran bueno, primero los bárbaros, los hunos y los germanos, perdón. Ajá. Este, los francos, ellos también estuvieron en las invasiones bárbaras. Sí, pero como te comenté al inicio de la clase, ellos habían pactado con el Imperio Romano, así como también habían pactado otros grupos,
de permanecer en las fronteras. Y entonces ellos estaban dentro del imperio, justamente en las cercanías de lo que era el Rin, muy cerca de lo que actualmente es Francia, y ellos van a permanecer allí. Cuando, obviamente por las diferentes razones que el imperio romano cae, dentro de ellas esas invasiones, ¿no? Que se dieron paulatinamente y que fueron debilitando las bases del imperio, ellos logran permanecer allí y logran entonces a través de su alianza y de brindarle apoyo, sobre todo apoyo bélico a la Iglesia Católica, algunos papas, ellos logran entonces conformar esa dinastía y posteriormente seguir expandiendo su territorio, que lo logra hacer en Carlos Magno, ¿no? Con la gran expansión del reino de los francos en esta Europa occidental. Ok. Otra Este, pregunta. otra duda que tengo es sobre lo de Carlos Magno. Él estuvo, o sea, él lideró todo lo que tiene que ver con las invasiones bárbaras, también la expansión del Islam, ¿o no? No, las invasiones bárbaras se dieron mucho antes, cuando ya acá el Imperio Romano, ya él va, el que, bueno, el que frena primero va a ser el mayordomo, que se conoce en la historia como la dinastía de los mayordomos, que es Carlos Martillo, Carlos Martí, que él inicia entonces o frena un poco lo que era la expansión del Islam y allí logra obtener el apoyo de la Iglesia Católica, porque bueno, a la Iglesia Católica le convenía que el Islam obviamente no se expandiera. Una vez que llega este Carlos Magno al poder, que ocurre tras la muerte de su papá, que era Pepino el Breve, conocido así en la historiografía, él se dedica a tratar de construir lo que ellos conocían en ese momento, que era el Imperio Romano. Intentan hacer como que otro imperio, pero en este caso ya no va a ser el Imperio Romano, sino que va a ser el imperio en ese momento de los francos, que bueno, posteriormente tiene otro nombre, que es el imperio de Carlos Magno, que en la historiografía le da el nombre de él porque bueno, lo nombra, le dan este nombre porque lo nombra el Papa León III como emperador. Entonces, en ese momento, cuando estamos analizando la historia, no se consideraba el gran imperio de Carlos Magno, sino que se consideraba el imperio de los francos. Ellos se consideraban que eran francos de origen germánico, pero que tenían también raíces romanas. Entonces, él no enfrenta como tal esas invasiones bárbaras, sino que él va buscando primero de expandir su territorio. Se va expandiendo su territorio y logra conquistar el territorio que dominan, que va a ser el territorio que hoy conocemos como Francia, el territorio que conocemos todos, todo ese territorio, el Bélgica y gran parte de Suiza y gran parte del territorio alemán que ellos logran conquistar. Y bueno, ¿cómo lo va a ir conquistando? Va a ir enfrentándose en diferentes conflictos bélicos, diferentes guerras, a los reyes que estaban allí en esos territorios o los líderes que estaban allí dentro de esos territorios. Y uno de los que se va a enfrentar, porque él se va a casar con, bueno, él rechaza a la hija de un rey, del rey de los lombardos, y tenía allí como una rivalidad. Los lombardos, que fue un grupo a los que él se enfrenta, atacan o querían atacar a la Iglesia Católica
algunas de las posesiones que tenía la Iglesia Católica. Entonces, él, cuando el Papa lo llama, él va a la defensa de la Iglesia Católica y por defenderlos y atacar a los lombardos, él toma posesión de ese territorio de los lombardos, se corona como rey de los lombardos, ya era rey de los francos y por tomar posesión del territorio de los lombardos pues salir vencedor de esa batalla, se corona como rey de los lombardos, se pone la corona y allí el Papa León III, por el apoyo que le brinda entonces a la Iglesia Católica, lo nombra emperador del Imperio Romano. Y por eso es que es conocido también como un emperador del Imperio Romano de Occidente. Que bueno, el de Oriente todavía estaba en pie y todavía estaba con su emperador. Pero bueno, eso representó una amenaza. Sin embargo, no, no ocurrió nada porque tampoco es que en este tiempo histórico que estamos analizando, esos reyes vivían, no sé, 40 años, vivían muy poco, ¿cómo se dice esto? O sea, el tiempo de vida no era muy prolongado, podían morir por guerras, y allí cuando él muere, cuando Carlos Magno muere, él se inicia, se empieza a debilitar el reino. Porque, bueno, se empieza a fragmentar porque los hijos eh, no veían, habían iniciado como una lucha de poder entre ellos para ver quién iba a gobernar y deciden finalmente firmar en el año 1843 el Tratado de Verdún, donde ellos deciden pues fragmentar los territorios que había dominado en tres territorios, fragmentar todo lo que era ese reino que había construido Carlos Magno y dividirlo entre los tres hijos, que era Carlos, Luis y el otro era Lotanio, algo así, Luitianio, algo así era que se llamaba. Logran dividirlo y pues así cae en ese año, en el año 1843 después de Cristo, cae ese imperio, cae por fracturas en cuanto después de la muerte de el emperador o el rey Carlos Magno y por fracturas dentro o pugnas, mejor dicho, dentro de lo que era la nobleza, principalmente lo que estaba conformado por sus hijos, que no lograron llegar a un acuerdo y pues tampoco querían irse como que a guerra, entonces decidieron, porque como eran hermanos, deciden pactar ese acuerdo y fragmentan el reino. También es importante resaltar que ya el reino no contaba como con todos los recursos militar, económicos que se había logrado obtener durante todo lo que fue la hegemonía de Carlos Magno. Entonces ya ahí ya se había debilitado, ya se había fracturado. ¿Algo que quieras comentar? Fíjese, yo en la tarea la otra tarea sobre lo del Islam, la expansión del Islam, me pareció que es una historia que todavía, siguen, ¿cómo decirlo? O sea que todavía ellos, este, Está con como esa que lucha. sí, siguen en esa lucha y no sé si ellos lo que más les unía o lo que más era representativo era la religión, el Islam. Sí, Entonces, ajá, bueno,
Sí, eso actualmente continúa, porque las religiones, bueno, vimos, aquí también nos va a tocar analizar un poco lo que fueron las cruzadas. Creo que es uno de los temas que tenemos que trabajar. Eh, pero sí, siempre las religiones, e igual como lo podemos ver en términos políticos, si lo llevamos un poco más a la actualidad, la lucha entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? O la izquierda y la derecha. Siempre buscan ver quién es el que tiene más hegemonía. En este caso, las religiones son iguales, o sea, buscan a ver qué cantidad de fieles logran tener para ellos, amasar para ellos o convertir. Entonces, esas luchas, esas pugnas no se dan como en la Edad Media, que es que, bueno, vamos y iniciamos una guerra, iniciamos todas esas cruzadas que ellos hicieron y, bueno, asesinamos un montón de gente, perseguimos, aunque a eso no sea mucho hacia la parte de América, pero ahorita en la actualidad sí hay algunos grupos religiosos que están como que atacando a los cristianos, a los católicos, y bueno, son gente que son creyentes del Islam, representantes del Islam, porque siempre el ser humano siempre pretende, bueno, no todos, sino algunos, sobre todo los fanáticos religiosos, que la verdad es absoluta y que ellos tienen la verdad. Entonces, los que son creyentes del Islam piensan que todo, absolutamente todo, gira es en torno a las enseñanzas dentro del Islam. Contrario a los católicos, que pues también no vamos a decir que los católicos son radicales, pero también la idea es que su verdad o sus verdades giren en torno también a las enseñanzas del catolicismo, del cristianismo. Entonces, esa expansión dentro de las religiones o esas pugnas siempre van a existir, porque bueno, básicamente siempre los seres humanos necesitamos algo en que creer y las religiones siempre van a existir y esas luchas por la supremacía, porque la lucha, la pugna en sí, ¿qué representa? Obtener más poder. Entonces, si yo tengo más poder, ¿cómo logro tener más poder? Creando alianzas, como se hizo en este caso, como hizo Carlos Magno y como ha hecho muchísimos personajes de la historia, y teniendo también dentro de mi religión, dentro de mis creencias, a más fieles, más personas que crean en mi religión. Entonces, esa idea de expansión o de tener más seguidores, más fieles, siempre van a existir en la historia de la humanidad. Quizás lo vamos a ver mucho es esa pugna entre el Islam y el cristianismo, porque bueno, son las dos religiones que históricamente han representado a las grandes mayorías dentro de lo que es la historia de la humanidad y también son las que representan mayor mayor poder que han logrado pues tener también poder político, porque muchas de las personas eh, que creen en el Islam están ocupando cargos muy importantes dentro de gobiernos como Estados Unidos, dentro de gobiernos europeos. Entonces esa expansión del Islam yo creo que se ha mantenido. De hecho, lo podemos ver con casos puntuales como en África, eh, en, en Francia. En África, por ejemplo, en África uno cree que no debería existir las creencias del Islam, pero hay muchas personas que creen en el Islam en África. Y hay grupos extremistas que se han formado en África. Hay un grupo terrorista que se llama el Boko Haram, que se ha encargado de asesinar católicos, asesinar cristianos en algunas aldeas de Nigeria. Eso se lo han venido frenando, pero sin embargo hay una célula de lo que es todas estas creencias vinculadas al Islam en África. En Europa vemos que la tendencia a esta expansión del Islam se ha venido haciendo, pero de otra forma.
Ya no lo podemos hacer como te comentaba al inicio, como se hacía en la Edad Media, conquistando territorio por la fuerza y convirtiendo también a personas por la fuerza, sino que en este caso pues se hace a través de otros medios, quizás a través de los medios de comunicación, se hace también a través de la cultura, se puede hacer también penetrando lo que es el sistema educativo de países, de algunos países, y se va también imponiendo. De hecho, cuando los musulmanes llegan a algunos países de estos europeos, se les pide que se respete que las mujeres tengan que utilizar el velo. Entonces, la expansión del Islam ha continuado, ellos no han parado. Ok, Que hace lo contrario, que yo creo que sí ha hecho un poco el, el catolicismo. Creo que el catolicismo creo que ha perdido algunos fieles por todos los escándalos que se han revelado de la Iglesia Católica, porque mucha gente ahorita no se ataca, también las cosas cambian, no se ataca a la Iglesia Católica con armas, no se ataca como se atacó con las cruzadas, sino que esta vez se ataca de otra forma que se revelan archivos clasificados, que se revela información, se habla de todos los casos de pedofilia, se revelan muchas cosas, entonces la gente también, los fieles se cuestionan, bueno, ¿qué hago yo perteneciendo a una religión que realmente ha causado tanto daño o que sigue causando tanto daño? Entonces, esa es como que una de las tácticas o una de las formas que se ha buscado para atacarse entre ellos, pero sobre todo atacar entonces a la Iglesia Católica. Es lo que podemos entender desde la actualidad y cómo ha cambiado un poco esa forma de expansión de cada una de estas religiones. No sé si tienes otra cosa que comentar, otra cosa que preguntar. pues de mi parte nada más, nada que comentar. Ok, muy bien. Entonces, yo te quería, no he podido revisar el portal, revisé el de la otra asignatura, pero el tuyo no lo he revisado, el de la Historia Universal. ¿Tú lograste subir las actividades a tiempo? Y ya subí el ensayo y la lámina sobre la expansión del Islam y creo que respondí un foro, nada más. Ok, muy bien. La próxima clase, tú me dices cuándo la quieres tener. Ya tú, o sea, tienes que explicarme en una clase tu exposición. Ok. Pero, o sea, vamos a tratar de hacer lo que estés, que domines el tema 100%, que ya tengas todo preparado, aunque ya me dice que tienes las láminas hechas. Sí, yo se lo envié en PowerPoint y también se lo envié en el enlace donde yo lo hice, que fue en Canva. Ok, perfecto. Seguiste las instrucciones de cómo, bueno, siempre tienes que tener, yo te había comentado que le colocaras las fuentes. Sí, sí, Ok, eso lo hice. perfecto. Entonces, bueno, yo voy a revisarte el ensayo eh, para calificarlo y ya cerrar eso. También me gustaría hablar un poco si ya tienes una idea sobre lo que será tu proyecto, de qué te gustaría trabajar, porque bueno, yo no sé si te expliqué, te comenté que normalmente yo dejo que ustedes escojan como que un tema de los que hemos trabajado, el tema que más te guste y sobre ese tema que te gusta es que tú haces tu monografía y la defensa de esa monografía. ¿Para qué hago esto? Bueno, para que el estudiante